Yeshua, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo. Filipenses 2, 5, 11. Estos versículos se han interpretado con el significado de que Yeshua era Dios, pero que en su nacimiento se convirtió en ser humano. Algunos también que Yeshua era un ser espiritual que luego se convirtió en humano. Afirmamos que no puede hacerse que un versículo contradiga el tenor general de la enseñanza de la Biblia. Es significativo que este es casi el único pasaje al que se puede acudir para intentar dar una razón satisfactoria del eslabón perdido, por así decirlo, en el razonamiento trinitario. ¿Cómo fue que Yeshua se transfirió desde su condición de Dios en el cielo a un bebé en el vientre de María? O un ángel al vientre de María. El siguiente análisis procura demostrar lo que realmente significa este pasaje. Hay numerosas frases casi casuales dentro de este pasaje que contradicen categóricamente la idea trinitaria. La frase Dios también le exaltó a Yeshua y le dio un nombre, versículo 9. Esto muestra que Yeshua no se exaltó a sí mismo, Dios lo hizo. Se desprende que él no estaba en un estado exaltado antes de que Dios lo hiciera por él en la resurrección. El proceso completo de la humillación de Cristo a sí mismo y la subsiguiente exaltación por Dios había de ser para gloria de Dios Padre, versículo 11. Por tanto, Dios el Padre no es coigual con el Hijo. El contexto de este pasaje debe considerarse cuidadosamente. Pablo no empieza a hablar acerca de Yeshua en forma inesperada. En Filipenses 2.5, él se refiere a la mente de Yeshua. Retrocediendo un poco hasta Filipenses 1.27, Pablo empieza a hablar de la importancia de nuestro estado mental. Esto se desarrolla en los primeros versículos del capítulo 2. Unánimes, sintiendo una misma cosa, con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Yeshua. Filipenses 2:5. Por lo tanto, Pablo está hablando de la importancia de tener un criterio como el de Yeshua, que esté dedicado al humilde servicio de los demás. Por lo tanto, los versículos que siguen son un comentario acerca de la humildad de mente que demostró Yeshua y no se refieren a algún cambio de naturaleza. Sobre la parte Yeshua fue o Jesús fue en forma de Dios. Ya demostramos varias veces en otros videos que Yeshua era de naturaleza humana o es de naturaleza humana y por lo tanto esto no puede referirse a que Cristo tenía naturaleza divina. De paso, debe notarse que algunas traducciones modernas diseñadas para dar una lectura fácil, pasan por alto el significado preciso del texto griego y tienden a dar una paráfrasis más bien que una traducción de ciertos pasajes. Filipenses 2, 5, 8 es un ejemplo clásico de esto. Sin embargo, esto no significa censurar su uso en otros casos. Que la palabra forma, del griego morph, no puede referirse a la naturaleza esencial queda demostrado en Filipenses 2.7, que habla de que Cristo tomó la forma de siervo. Él tenía la forma de Dios, pero tomó la forma de siervo. La naturaleza esencial de un siervo no es diferente a la de cualquier otro hombre. En armonía con el contexto, podemos interpretar esto con seguridad, con el significado de que aunque Yeshua era perfecto, tenía una mente totalmente inclinada a Dios, aunque estaba dispuesto a comportarse como un siervo. En algunos versículos posteriores, Pablo nos alienta a llegar a ser semejantes a él en su mente, a Yeshua, Filipenses 3:10. Hemos de compartir la morph, la forma de Cristo que él mostró en su mente. Esto no significa que hemos de compartir la naturaleza que él tenía entonces, porque nosotros ya tenemos naturaleza humana. No tenemos que cambiarnos nosotros mismos para tener naturaleza humana, pero necesitamos cambiar nuestro modo de pensar de manera que tengamos la morph o imagen mental que Cristo tuvo en su mente. Aquí, en Filipenses 2, hay una clara alusión a Génesis 1:27. El hombre fue hecho a imagen de Dios con la intención de que él gobernara sobre la creación, aunque no era inmortal. Cuando desobedeció a Dios, él literalmente, cuando extendió su mano para tomar del fruto prohibido, codició la igualdad con Dios. La consecuencia fue contraria a lo que dijo la serpiente. La sentencia de muerte cayó sobre él y sobre sus descendientes. Yeshua tomó el camino opuesto. Él también era a imagen de Dios, o es a imagen de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo del orgullo humano y fue obediente a su Padre.
La palabra griega morph significa una imagen, impresión o parecido. Se dice que los seres humanos tienen apariencia de piedad, o sea, morph de piedad. 2 Timoteo 3:5. Gálatas 4:19 habla de que Cristo sea formado en los creyentes. Debido a que Yeshua tenía un carácter perfecto, un modo de pensar perfectamente inclinado a Dios, Él fue en forma de Dios. Por esto, no fue para Él una apropiación, pensar o saber que en este sentido Él era uno con Dios. La versión Reina Valera 1960 traduce esta frase diciendo que Yeshua no estimó la igualdad con Dios como cosa a que aferrarse. Si esta traducción es correcta, la que también es apoyada por la versión revisada estándar y la nueva versión internacional en inglés, entonces esto desaprueba totalmente la teoría de que Yeshua era Dios. En conformidad con esto, Yeshua ni por un momento consideró la idea de ser igual a Dios. Él sabía que estaba sujeto a Dios y que no era igual a Él. Cristo se despojó a sí mismo. Esto es aludiendo a la profecía de su crucifixión en Isaías 53:12. Derramó su vida hasta la muerte. Él tomó forma de siervo por su actitud de servicio con sus seguidores, Juan 13:14, lo que quedó sumamente demostrado por medio de su muerte en la cruz. Isaías 52:14 profetizó referente a los sufrimientos de Cristo, de que en la cruz de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Esta progresiva humillación de sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz fue algo que ocurrió durante su vida y muerte, no en su nacimiento. Hemos mostrado que en el contexto de este pasaje se relaciona con la mente de Yeshua, cuya misión se nos presenta como ejemplo para copiar. Por lo tanto, estos versículos hablan acerca de la vida de Yeshua en la tierra, en nuestra naturaleza humana, y cómo Él se humilló a sí mismo, a pesar de tener una mente totalmente a tono con Dios para considerar nuestras necesidades. Si Cristo era Dios por naturaleza y luego se despojó de eso, o era un ángel y se despojó de eso, un ser divino y se despojó de eso, y tomó naturaleza humana, como los trinitarios intentan interpretar en este pasaje, entonces Yeshua no era verdadero Dios mientras estuvo en la tierra. No obstante, los trinitarios creen que sí era. Todo esto demuestra las contradicciones que se crean por suscribirse a una definición hecha por el hombre, como lo es la Trinidad. Finalmente, una acotación referente a la frase siendo en forma de Dios. La palabra griega traducida como siendo no significa siendo originalmente desde la eternidad. Hechos 7:55 habla de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba entonces lleno del Espíritu Santo y lo había estado por algún tiempo, pero no siempre había estado así. En Lucas 16:23, Hechos 2:30, Gálatas 2:14 se pueden encontrar otros ejemplos. Por lo tanto, la frase acerca de Cristo siendo en forma de Dios significa que era mentalmente en forma de Dios y no implica que era de esa forma desde el principio del tiempo.